할렐루야. Aleluya. 네, 가브리엘 중창단의 아름다운 찬양 Muchas 감사합니다. gracias al grupo Gabriel por esa hermosa 오늘 저는 alabanza. 에스겔 37장 Hoy a través de Ezequiel 37, del 24 al 28, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Sombra de juicio, acciones simbólicas de Ezequiel. 제목으로 잠시 은혜를 나누겠습니다. 심판의 그림자 Sombra de juicio, acciones simbólicas de Ezequiel. 이 에스겔 선지자는 17가지의 행동 예언을 El profeta Ezequiel representó 17 profecías diferentes mediante acciones simbólicas. Todos ellos apuntan al hecho de que ha llegado el juicio y la destrucción de Jerusalén. Estas fueron cosas extrañas que Ezequiel hizo y la gente lo miraba y a lo mejor pensaba que era un loco. Por ejemplo, 이런 이상한 행동을 통해서 사람들의 주의를 관심을 끌고 그렇게 해서라도 하나님의 말씀이 들어가고 él lo hizo que la gente utilizara 회개하고 돌이킬까 해서 하나님께서 이렇게 에스겔 선지자를 통해서 él hizo acciones simbólicas que para la gente parecían locas, pero eran dirigidas por Dios. Y aún después de todas las cosas que Ezequiel hizo, los israelitas no escucharon y fueron llevados cautivos. Ahora, ¿qué significan estas acciones simbólicas para nosotros hoy? Al mirar en la Biblia, Jerusalén es el centro del mundo, ¿verdad? Entonces, el juicio y la destrucción de Jerusalén en ese entonces presagiaban el juicio y la destrucción del mundo en los tiempos del fin. Por tanto, estas acciones simbólicas nos muestran el carácter del juicio de los últimos tiempos. No vamos a poder ver todas estas 17 acciones simbólicas de Ezequiel. Vamos a ver solamente algunas de las acciones simbólicas que hizo Ezequiel y vamos a ver lo que esto significa para nosotros en el día de hoy. ¿Qué lecciones nos enseñan estas acciones? ¿Qué lección nos enseñan estas acciones simbólicas? Primero, nos muestran las características de la época en la que el juicio es eminente. Nos muestra las características de la época en la que el juicio es inminente. 그러니까는 마지막 때도 이 에스겔 선지자의 행동 예언을 통해서 심판 오기 직전에 그 시대의 모습이 어떤지를 조금이라도 알 수 있다는 것이죠. 예를 들어서 첫 번째 행동 예언은 La primera acción simbólica fue que Ezequiel se quedó mudo. La primera acción simbólica fue que Ezequiel se quedó mudo. 벙어리가 되게 하셨죠. Básicamente, Dios cerró la boca de Ezequiel. 그 7년 6개월 내내 계속 벙어리가 된 게 아니라 하나님 말씀 선포할 때만 조금씩 열게 해서 말씀만 선포하게 하고 또 그 다음에는 딱 벙어리가 되게 하고. 그래서 이것을 통해서 에스겔을 통해서 주시는 말씀은 뭐냐면 El Señor no le cerró su boca por 7 años. Él le permitió hablar. Esto básicamente nos enseña de que solamente debemos hablar cuando estamos hablando, solamente cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Esto de que Ezequiel quedó mudo es el comienzo del juicio comienza cuando la palabra es cortada. Es lo mismo, él quedó mudo y en el tiempo del fin el comienzo del juicio comienza cuando la palabra es cortada. En Ezequiel 3 del 26 al 27 dice, si vemos a Ezequiel, dice, además haré que se te pegue la lengua al paladar para que quedes mudo y no puedas ser un hombre que los reprende.
porque son una casa rebelde. Pero cuando yo la razón por la cual Dios cerró la boca de Ezequiel fue para que no hablaran palabras humanas, para que no hablara palabras humanas, sino para que solo comunicara la palabra de Dios. Básicamente para que no se arrepintieran, porque Dios ya les había dado la palabra, les había derramado la palabra, pero ahora ya ellos no se habían arrepentido. Entonces por eso Dios lo dejó mudo, para que no los reprendiera. Lo mismo pasó, al igual que Faraón durante las 10 plagas. Dios le dio muchas oportunidades al Faraón, pero como él continuó negándose a escuchar la palabra de Dios, Dios le endureció su corazón y ya no le dio más oportunidades. Eso fue lo que él hizo con Ezequiel, por eso le cerró su boca para que no los reprendiera y no se arrepintieran. Dios le endureció el corazón al Faraón para que él ya no se volviera atrás, para que no se arrepintiera. Y es lo mismo que él está haciendo aquí con Ezequiel al dejarlo mudo. Y es lo que está haciendo con los israelitas a través de Ezequiel. Pero si vamos a Ezequiel 3:27, dice: pero cuando yo les hable, abriré tu boca y les dirás, así dice el Señor Dios, el que oye, oiga, y el que se niega, que lo rechace, porque son una casa rebelde. O sea que va a haber un momento en que Dios iba a abrir la boca de Ezequiel. Para aquellos, la va a abrir para aquellos que a lo mejor van a escuchar y se van a arrepentir. Pero, porque si habían personas que escucharan y se arrepentían, por eso Dios en ese momento le dio la oportunidad a Ezequiel que abriera la boca. En Marcos 4:23 el Señor dice: si el que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesucristo dijo eso muchas veces. Lo que Ezequiel está haciendo aquí es muy similar a lo que hizo Jesús en el tiempo de él. Los que reciben la palabra pero no escuchan, Dios ya va a dejar de derramar la palabra sobre ellos. Pero aquellos que están dispuestos a escuchar, dispuestos a arrepentirse, entonces Dios iba a abrir la boca para ellos, iba a abrir sus oídos. Entonces, el comienzo del juicio comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienza el juicio? Cuando la palabra es cortada. El juicio comienza cuando la palabra es cortada. Durante el tiempo del fin tenemos que saber que cuando la palabra es cortada, ya sabemos que el juicio ha comenzado. Y cuando vamos a la quinta y a la 10ª acción simbólica de Ezequiel, si miramos a la quinta y a la 10ª, se trata acerca de comer, tiene que ver con la comida. La quinta acción simbólica es comer pan inmundo, y la 10ª acción simbólica es comer su pan con temblor y beber su agua con estremecimiento y ansiedad. Entonces, comer su pan con temblor y beber su agua con estremecimiento y ansiedad. Estas dos están relacionadas con la comida. Estas dos acciones simbólicas están relacionadas con la comida. Como va a haber hambruna, si ustedes van a Ezequiel 4, del 9 al 12, va a haber tanta hambre que van a mezclar diferentes granos. Van a tener que mezclar 6 clases de granos. Hoy la gente dice que mezclar los granos es bueno para nuestro cuerpo, pero en aquella época no era bueno mezclarlos.
Y en Ezequiel dice que se mezclará el trigo, la cebada, las habas, las lentejas. En aquel tiempo solamente comían trigo y cebada, pero como venía una hambruna tan grande, les iba a tocar mezclar todos esos granos. Dice aquí en un recipiente en Ezequiel 4, del 9 al 12, dice, mezclarán el trigo, la cebada, las habas, las lentejas, el mijo y la avena para hacer una masa. A Dios no le gustaba mezclar la comida o mezclar ninguna cosa en general. 옷도 같은 종류의 그런 Lo mismo con la ropa. 이것은 무슨 뜻이냐면 이렇게 6가지 곡식을 섞어 먹는 것은 Siempre había una distinción que a Dios le gustaba y a Él no le gustaba mezclar las cosas, porque la mezcla de todas estas cosas simbolizaba a su fe. Los israelitas aquí, por su fe, tenían como una mezcla de religión. Tenían un poco de Dios, un poco de Dios, un poco de lo que crea el mundo, un poco de lo que crean los cananeos. Tenían una fe mezclada. Y eso es lo que estos granos mezclados simboliza una fe mezclada, una fe sincrética. Y estamos hablando como la décima acción simbólica era comer tu pan con temblores. 연료도 없으니까 인분을 연료를 삼아서 불을 때운다는 거예요. 그래서 Entonces va a haber un tiempo en el cual les va a hacer falta el combustible. 또 내게 이르시되 인자야 내가 예루살렘에서 의뢰하는 양식을 En Ezequiel 4:16 dice, me dijo además, hijo de hombre, aquí voy a romper la provisión de pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con terror. Van a comer pan por peso y con angustia, y beberían agua por medida y con terror. Aquí la ansiedad, la palabra ansiedad, simboliza tristeza, preocupación. 그다음에 민답은 공포. Y horror simboliza terror, miedo. 또 여기만이 아니라 에스겔 12장 19절 말씀 보시면 이게 10번째 행동 예언이거든요. 여기서도 보시면은 근심하면서 식물을 먹으며 놀라면서 물을 마실 것은 Aquí dice, come tu pan con temblor y bebe agua con temblor y ansiedad. Fue la décima acción simbólica en Ezequiel 12:19. Dice, comerán su pan con angustia y beberán su agua con terror, porque su tierra será despojada de abundancia a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. Van a comer con ansiedad. Todos estos términos, todos significan angustia mental y espiritual. 고통을 표현하는 단어들이에요. 영적, 정신적 고통. Significa angustia mental y espiritual. 그러니까는 그 당시에는 진짜 바벨론이 이렇게 싸가지고 먹을 게 없어서 진짜 이랬지만 마지막 때 이것은 무엇을 가르쳐 주냐면요. 마지막 때는 La característica distintiva del fin de los tiempos es que buscarán alimentos inútiles. 풍부할 수도 있겠죠. En aquel tiempo ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, había una hambruna. En el tiempo del fin también ya no va a haber palabra y la gente va a estar en ansiedad, aunque estén comiendo alimento común y corriente, siempre están buscando alimentos inútiles, alimento que no importa cuánto coman, no estarán llenos y siempre tendrán ansiedad y terror mientras comen. Materialmente pueden estar en abundancia, pero no importa cuánto coman o ahorren, no están satisfechos. Y esa es una característica distintiva del fin de los tiempos. Y la gente del tiempo del fin van a estar buscando estas cosas inútiles. Aunque estén en abundancia, no importa cuánto coman, cuánto ahorren, no están satisfechos. Y fuera de eso que van a tener una mezcla en su fe va a estar mezclada.
En Isaías 55 del 1 al 3 dice, ¿por qué gastas dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que os hacía? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Dios dice acá, escúchenme y comen lo que es bueno y deleiten vuestra alma en la abundancia. 지금 이 만족감을 못 얻는 이유는 La razón por la cual ellos no tenían abundancia era porque ellos estaban buscando respuesta en otra parte, más no en la palabra. Por eso es que la palabra es tan importante. Juan 16, 27, Jesús dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en él el Padre Dios ha puesto su sello. Para nosotros, mientras en el tiempo del fin, tenemos que tener una fe como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, del 7 al 8, pero todas las cosas que fueron para mi ganancia las he contado como pérdida por causa de Cristo. Más que eso, considero que todas las cosas son pérdidas en vista del valor incomparable conociendo a Jesucristo, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como basura para ganar a Cristo. Para poder ganar a Cristo, Pablo perdió todo y todo lo tenía por basura. Él desechó, puso a un lado todo lo que tenía. Después de que si nosotros ponemos como prioridad la palabra y Dios, todas las cosas tomarán su lugar. Ese es el estilo de vida que un verdadero santo tiene que vivir, pero la gente en el mundo en este momento están tratando de encontrar paz y abundancia en otra parte, afuera de la palabra. Por eso es que siempre van a estar con temor, ansiosos cuando están comiendo o en sus vidas. Segundo, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Si miramos a la segunda acción simbólica de Ezequiel, la segunda acción simbólica de Ezequiel era inscribir Jerusalén en un ladrillo, inscribir Jerusalén en un ladrillo. Y esto está en Ezequiel 4 del 1 al 3. 그래서 박석 위에 예루살렘을 그리고 그 예루살렘이 이제 대적으로부터 에워싸임을 당할 것을 보여주셨어요. 그러니까 이렇게 바벨론이 와서 다 에워싸고 완전히 멸망시킬 거다라는 것을 보여주신 거죠. Esto era para mostrar que Jerusalén sería inscrita, había que escribirla en un ladrillo. Quiere decir que ellos iban a tener que enfrentar batalla, iban a enfrentar destrucción. Ladrillo en hebreo es lebana, que son ladrillos hechos de arcilla blanda y luego secados al sol o algún tipo de tablilla de arcilla. En la Biblia, lebana simboliza el esfuerzo humano, porque está hecho con manos humanas. Simboliza el esfuerzo humano, porque está hecho por manos humanas. El esfuerzo humano no es algo malo, pero le explicaré por qué es malo en estas circunstancias. En Génesis 11:3 dice, se dijeron unos a otros, cuando estaban construyendo la torre de Babel, se dijeron unos a otros, venid, hagamos ladrillos y colocámoslo en fuego. Y aquí aquí utiliza esta clase de ladrillo, el lebana en hebreo. Pero por otro lado, el templo de Salomón fue construido con piedra, con una piedra específica. Pero la torre de Babel se hizo con este ladrillo de lebana, hecho con manos humanas. La piedra es hecho por Dios, pero el ladrillo es hecho por manos humanas. Entonces, ¿quién será juzgado? Aquellos que confían en el esfuerzo y la fuerza humana. Aquellos que confían en este mundo y las cosas que hay en él. Los que no confían en Dios en lo absoluto.
하나님 버리고 Entonces decir, 내 힘으로 inscribe a Jerusalén 내 ese 힘으로 ladrillo, 내 능력으로 básicamente 바벨탑도 está 뭐예요? diciendo 바벨탑을 que los 쌓아서 israelitas 하나님 iban a depender de sus propias fuerzas, de sus propios esfuerzos. 만들어서 잘 살자. Es lo mismo con la torre de Babel. Ellos hicieron aquella torre porque ellos querían 그러니까는 eh, 마지막 때 심판의 ellos 심판의 querían 대상은 누구냐? testificar de lo fuerte que eran, de que ellos no necesitaban depender de Dios, que ellos podían construir esa torre por ellos mismos y querían crear una utopía sin 하나님을 Dios. 전혀 의지하지 않고 하나님 완전히 Por lo tanto, han fundado sus vidas en el pecado. Estas personas han fundado su vida en el pecado. 심판의 대상이 된다는 거예요. Y estas serán las personas que serán 그래서 juzgadas en 이거 el 보면은 tiempo 결국 del 쉽게 fin. 말하면 죄가 그 사람들의 기초가 됐다는 거예요. 그 삶에. 자, 그래서 마태복음 7장 En Mateo 7 del 24 al 27, 비유로 이렇게 말씀하셨죠. 누구든지 나의 Jesús 이 말을 dice, por 듣고 tanto, 행하는 cualquiera que oye esas 자는 palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. 26절에는 나의 이 말을 듣고 Y verso 26 dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. 지금 그 당시에 이스라엘 백성들은 예루살렘은 레바나 위에 건축되어 있으니까 모래 위에 지은 사람이나 마찬가지라는 거예요. Como los israelitas fueron inscritos en aquel ladrillo, como Jerusalén fue inscrita en aquel ladrillo, ellos iban a caer. Significaba que ellos iban a caer porque ellos dependían solo de ellos mismos, mas no dependían de Dios. 그 다음에 또 심판의 대상에 대해서는 여섯 번째 행동 예언이 있는데요. Y la sexta acción simbólica era que Ezequiel tenía que afeitarse la cabeza y la barba. 라고 말씀하셨어요. 머리털과 수염을 깎아라. 이 에스겔은 제사장이잖아요. 원래 제사장은 머리털과 Ezequiel es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y usualmente los sumos sacerdotes no podían ni afeitarse ni la cabeza ni la barba bajo la ley. 그래가지고 그것을 저울질하래요 먼저. Pero Dios le dijo a Ezequiel que se afeitara la cabeza y la barba y que pesara el pelo, el cabello. Aún en Daniel 5, 24 y 25 dice, Mené, Mené, Tekel. Ahí estaban pesando juicio. O sea que pesar el cabello era como pesar el juicio. Aquí un tercio del pelo lo tenía que quemar, la otra tercera parte del pelo lo tenía que como matar con una espada y la otra tercera parte tenía que ser esparcida por el viento. 그래서 이렇게 저울질 당하고 다 불로 타든지 칼에 맞아 죽든지 아니면은 세상에 흩어지든지. Ezequiel 5:5, el cabello simboliza a Jerusalén y a los israelitas. 근데 거기 5장 3절에는요. 이렇게 나와 있어요. Y pesar simboliza el juicio. Y quiere decir que la mayoría de Israel sería juzgado. Y en Ezequiel 5:3 dice, también toma también alguno de ellos y átalos a los bordes de tus mantos. 조금만 남겨가지고요. 이 옷자락에다 이렇게 쌓아. Dijo, deja un poco 마치 y átalos a los bordes de tus mantos. 아주 조금만 이렇게 쌓아놓으래요. 그럼 이건 뭐냐 하면은 이게 바로 남은 자라는 거예요. 남은 자. ¿Por qué él le dijo que hiciera eso? 그래서 이것을 통해서 보여주시는 건 뭐냐면 심판의 대상은 Porque amarrar alguno de ellos al borde simboliza el remanente. Porque la mayoría de los israelitas serían juzgados, pero iba a quedar un remanente, iban a quedar unos pocos que iban a llamar a Dios, iban a clamar a Dios. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? En el tiempo del fin, el juicio comenzará por la casa de Dios.
하나님 집 안에서 심판 시작해서는 그 다음에 그 심판을 통과할 사람은 소수 남은 자라는 거죠. 지금 에스겔도 Aquellos que vencen este juicio serán el remanente. 조금을 옷자락에 싸는 것을 통해서 보여주고 있는 거죠. 그래서 사도 바울도 로마서 Y eso es lo que Ezequiel nos está enseñando hoy, cuando dice que cogiera algún poquito del pelo que le había quedado y que lo atara al borde de su manto. En Romanos 9:27 dice, Isaías clama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. No importa cuántos israelitas hayan, solamente van a haber algunos que serán salvos. Romanos 11:5 dice, de la misma manera entonces, también ha llegado a haber en el tiempo presente un remanente de acuerdo con la elección de la gracia de Dios. No es porque seamos grandiosos, sino por la gracia de Dios. 집은 거죠. 그래서 싼 거잖아요. 그런 것처럼 오늘 저와 여러분도 그렇게 하나님의 은혜 가운데 이 자리에 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님이 그냥 주권적으로 Cuando cortamos nuestro cabello, 그래서 은혜를 주셨으니까 al cortar nuestro cabello no podemos escoger lo que vamos a escoger lo que guardaríamos de nuestro cabello. No, uno coge y lo guarda. Si lo va a guardar, ¿verdad? Que fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Coge un poquito y átalo a tu borde de tu manto. Y eso quiere decir el remanente. No se sabe quién va a ser, no se puede escoger. Dios sabe quiénes son. Va a quedar solamente un remanente. Y tercero, ¿cuál es el objeto del juicio? ¿Cuál es el propósito del juicio? ¿Cuál es el propósito del juicio? Porque hay juicio. La acción simbólica de Ezequiel número 15 era poner la olla. La acción simbólica número 5 era poner en la olla. Y esto está en Ezequiel 24, sí, del 1 al 14. Ezequiel 24, del 1 al 14. Dice, toma agua, ponla en la olla y ponla que hierva vigorosamente. Porque esta olla está oxidada. La razón por la cual había que ponerla a hervir en el fuego era porque estaba oxidada. Ezequiel 24, versículo 11 dice, entonces ponlo vacío sobre sus brasas para que esté caliente y su bronce brille. Su inmundicia se derrite en él y su herrumbre se consuma. Para que se consuma todo lo que está oxidado. El propósito del juicio es eliminar el óxido. Es remover el óxido. Y esto significa la disciplina de Dios. En el exilio babilónico fue un tiempo de disciplina para Israel. Pero no todos regresaron después, solamente un poco de ellos, un remanente regresó, solo un pequeño remanente regresó. Solo unos pocos. En Isaías 10:22 dice, porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente dentro de él volverá. Y el apóstol, como tal, solo un pequeño remanente pasará por la disciplina y será salvo, y el resto se eliminará como el óxido. El apóstol Pablo dice que el apóstol Pablo dijo antes, leímos que el remanente sería salvo, y aquí Isaías dice que solo un remanente regresará, y en Hebreos 12:6 dice, porque a los que ama el Señor disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él va a azotar y a disciplinar a sus verdaderos hijos. El propósito de Dios en el juicio es quitar el óxido que hay en nosotros y limpiarnos para que podamos participar de su santidad.
징계가 아니라 Pero 심판이 aquellos que 계속해서 fallan 멸망으로 이어지는 것이죠. en ser el remanente van a caer, 과정에서 믿음을 다 van a 잃어버리기 ver 때문에, su destrucción. 원망하기 때문에. 그래서 이렇게 해서 이 연단을 통해서 녹을 다 제거하시면 그 다음엔 하나님께서 Y después 우리의 de que 모든 기도와 제사를 de que pasemos por el proceso de refinamiento, 말라기 3장 2절에서 3절 말씀 보시면 그의 임하는 날을 누가 능히 당하며 그의 나타나는 때 누가 능히 Dios nos presentará con justicia. Malaquías 3 del 2 al 3 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él parezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. 그 제사를 오늘 저와 Dios va a recibir todas las ofrendas en justicia de aquellos que han sido refinados, que han sido purificados. 모든 것을 하나님께서 다 마치 일문일답할 때 다 응답이 오는 것처럼 받아주신다는 것. Entonces, cuando oremos, Dios contestará nuestras oraciones. Job pasó lo mismo con él. Él recibió esta bendición después de su tribulación. 그게 욥기 42장 8절에 나와 있죠. Y eso está en Job 42:8. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. 하나님이 너 저주하시는구나. 근데 이제는 딱 이게 판도가 바뀌었어. 하나님께서 그들한테 욥한테 가. 나 니네들 싫어. Dios está diciendo aquí, 기도해주면 내가 받아줄게. vayan a Job, porque Job ha sido reconocido por justo. Vayan a él y yo escucharé su oración. Es básicamente lo que Dios está diciendo aquí. 신앙생활을 해서 우리가 욥같이 말라기에 나오는 레위 Nosotros que tenemos que pasar por ese proceso de refinamiento, tenemos que pasar por ese proceso como lo hizo Job. 원망하지 않고 아멘 할 때 하나님께서 저희를 깨끗하게 거룩하게 Cuando 만들어 decimos 하나님 amén, 앞에 서서 섬기는 신령한 왕 같은 제사장으로 다 만들어 주시는 그날이 반드시 있을 줄 믿습니다. 그날이 올 yo oro 때까지 que 저희는 nosotros 인내하고 creamos de que Dios nos va a ungir como reyes, así como lo hizo con David, porque después de pasar ese proceso de refinamiento, en eso nos convertiremos en real sacerdocio y estaremos ante Dios para servirle. 24절에서 28절이 17개의 행동 예언이 Y eso es lo que dice el mensaje de hoy, sombra de juicio. 그 모든 과정이 끝나면 Ezequiel 37 del 24 al 28, 화평 언약이다. esto básicamente 누구와 누구 사이의 화평이 nos está mostrando 하나님과 우리 사이의 영원한 화평 lo que 언약을 sucederá. 그러니까는 Lo que sucederá cuando nosotros venzamos todas esas tribulaciones. Dios 하나님이 절대 없게 해주시겠다. hará un pacto de paz con nosotros. 그런 언약을 주시겠다라고 말씀하시는 거예요. 그러면 뭐 문제가 없죠. 문제 생기면 기도하면 되는데 그럼 다 통과한대. 다 응답이 오고 그런 날이 반드시 온다는 것을 믿으시고 욥같이 끝까지 Vamos a tener respuesta a las oraciones, no va a haber ningún problema. Ese día llegará, entonces por favor crean. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos venir delante de ti para recibir esa preciosa palabra durante este servicio del miércoles. Padre, por favor, ayúdanos a prevalecer, a persistir, a prevalecer hasta el fin. Y hasta que llegue el fin, te pedimos que nos ayudes a mantener la fe. Que nuestra fe no sea una fe mezclada, que no importa qué problemas vengan a nosotros, que siempre te encontremos a ti y siempre encontremos la respuesta para poder vencer.
y con todas las bendiciones y las cosas que tú haces para nosotros, queremos devolverte con un corazón agradecido de lo que tú nos has dado. Y oramos que esta ofrenda sea usada personalmente para glorificar tu nombre. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 영광의 박수 올립니다. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso. 찬송가 245장